Desaparecidos ya de la memoria, existían antaño en Europa dos clanes que hacían de guardianes de la historia de los poderes: las brujas de Umbra, moradores de las tinieblas, y los sabios de Lumen, maestros de la luz. Aunque análogos, ambos se profesaban gran respeto por el bien de mantener el equilibrio en el mundo, pero este equilibrio no perduró eternamente. Ahora vivían en creciente desacuerdo. Este se convertiría en odio, que desencadenó una era de luchas interminables que supuso para Europa entrar en un círculo de viciosos combates, emboscadas, asesinatos y muertes, desencadenando finalmente en guerra que perduró por 100 años. Años de guerra después, las brujas de Umbra encabezaban la escaramuza, pero poco les duró la victoria. Los humanos comenzaron a organizar cacerías de brujas, aprovechando el cansancio de la guerra y su fe en Dios, hasta erradicar a las brujas de Umbra de la faz de la tierra. El amor entre las brujas de Umbra y los sabios de Lumen es algo eternamente prohibido. El bebé nacido de esta impura unión no será merecedor de aprender las artes oscuras de las brujas, ni la luz de Lumen. Pero esto es exactamente lo que ocurrió entre la bruja Rosa y el sabio de Lumen, Balder. Su hija Cereza fue criada por su madre desde una celda mientras le cantaba Fly Me to the Moon a modo de nana, y Balder fue exiliado de los sabios de Lumen. Las brujas de Umbra y los sabios de Lumen compartían ciertas similitudes, aunque estuvieran separados. Ambos poseían la habilidad de control temporal, para manipular el paso del tiempo a su alrededor, así como el poder de su astro, la luna para las brujas y el sol para los sabios, para desafiar las leyes gravitatorias. También poseían lugares donde ambos se reunían durante los eclipses, para intercambiar información o incluso entrenar conjuntamente. En el caso de las brujas, aunque este don parezca hereditario, en realidad cualquier humano del exterior con una energía espiritual abrumadora podía convertirse en una, pasando por supuesto por el duro entrenamiento pertinente. Más tarde, realizarían un pacto con un demonio maestro, con quien intercambiarían su alma, asegurando que su alma iría al infierno tras la muerte, eliminando todo rastro físico de la bruja del plano terrenal antes. Junto con este demonio maestro, pueden hacer pactos con otros demonios menores para obtener su poder mágico, o invocándolos al mundo terrenal mediante un catalizador. En el caso de las brujas, empleaban su pelo para invocarlos, o incluso como vestimenta. Cereza demostró ser la mejor entre las brujas, aun siendo tratada como la oveja negra del rebaño, y durante la prueba final de su amiga Jan, la única bruja con la que compartió palabras, se batieron en duelo por convertirse en la heredera del ojo izquierdo del mundo. Algo distorsionado, pero todos saben lo que es una bruja. Un periodista que se dedicaba a investigar su civilización, costumbres y artefactos, tuvo la mala suerte de despertar de su letargo a la última de estas, Cereza, pues la ruptura de su sello alertó a las fuerzas de la luz y sin saber lo que ocurría, su hijo Luca, oculto, observó cómo su padre muere desmembrado. En un cementerio remoto, bajo la lluvia, un hombre ha fallecido. Una monja con prendas algo ajustadas lee unos pasajes de la Biblia para dar su bendición, y esta pobre alma puede ascender a los cielos. La única persona que está allí para oír las plegarias era un viejo conocido, a quien no caía en gracia, y solo muestra su desprecio ante el muerto, Enzo. Cuando da sus últimas palabras, un rayo de luz se ilumina sobre la monja y el ataúd para llevarse al fallecido. La monja dibuja un círculo sobre ella y salta para adentrarse al mismo plano de estos seres angelicales y... Enzo no ve lo que ocurre desde el plano humano, solo percibe golpes y explosiones a su alrededor, y el muerto, Rodin, tampoco estaba tan muerto. Un siervo del infierno. Así queda destapada esta broma. La monja es en realidad Bayonetta, la última, o eso parece, bruja de Umbra, que se dedica a cazar a las fuerzas del cielo que intentan acabar con ella, junto a Rodin, un ser del infierno, dueño del bar Puertas del Infierno y experto armero, creador de las pistolas de Bayonetta. Enzo por su lado es un humano, con mujer e hijos, informante del mercado negro y cliente de las Puertas del Infierno. Le consigue información a Bayonetta, además de ser objeto de burla de ambos. Nuestra bruja sufre amnesia desde su despertar hace 20 años.
Solo recuerda que es una bruja y que tiene que cargarse todo lo que lleve un halo sobre la cabeza, pero sabe que busca una gema como la que tiene en el pecho. Aunque Bayonetta no la recuerda, el misterioso ataque de esta bruja que venía siguiendo a estos sectarios de Lumen es una antigua conocida, pero no van a intercambiar tarjetas de presentación. Parece que alguien de su pasado la está llamando y hay que ir bien equipada. Según la información de Enzo, alguien en Europa intenta vender una joya conocida como el Ojo Derecho, justo lo que buscan, derechita a Vigrid. Una misteriosa voz le da la bienvenida a esta ciudad tan cercana a Paradiso. La presencia angelical es fuerte aquí, así como sus recuerdos. Algo le dice que ya estuvo aquí luchando contra ángeles, y la otra bruja también le sigue. Jan no satisface sus deseos de recordar su pasado, pero sí le habla de los ojos del mundo. En la ciudad de Vigrid tiene el placer de reencontrarse con el periodista Luca, que no cesa en la búsqueda de Bayonetta, pues al no ser capaz de ver a los ángeles piensa que ella mató a su padre y se encuentra investigando a las brujas, los ángeles y los alrededores de Bayonetta. Esto se debe a que los ángeles, demonios y Bayonetta se mueven en purgatorio, un plano entre el mundo humano, infierno y paradiso. Eso es todo lo que va a obtener de sus provocaciones, pues se añade una tercera visita al trayecto, la pequeña Cereza, que despierta una sensación de déjà vu en Bayonetta. Ella y su cazador angelical Fortitudo, quien estuvo implicado en la caza de brujas, y le toca tragar plomo. Durante su trayecto por los alrededores de Vigrid y las ruinas de los sabios de Lumen, volverá a enfrentarse a Jan y reencontrarse con la pequeña Cereza, que se cree que Bayonetta es su madre. Así que toca pasearla por las ruinas mientras los ángeles se matan contra Bayonetta por intentar secuestrarla. Por el momento, va a dejar a la niña con Luca mientras ella averigua cómo ir a la isla que menciona, no sin antes despachar a Tempterantia, otro ángel que presenció la casa de brujas y la boca muy grande. Jubileus, mencionan. La otra gema debe estar en el edificio del grupo Itabol, según Luca, que ahora anda perdido por el bosque con la pequeña Cereza y su muñeco Pimpollo, tras perder su vehículo en la autopista que lleva hasta la isla y vuelven a reencontrarse con Bayonetta. Solo que Luca no lo sabe, ya que no puede ver el otro plano sin la ayuda de las gafas de la pequeña. Ahora Luca entiende la situación. Quizás la caza de Bayonetta como asesina de su padre estaba errada. Su padre era un gran periodista. Durante toda su carrera estuvo obsesionado con un caso, tan extraño que le dedicó toda su vida, y hasta daría para hacer una película. Las seguidoras de la oscuridad, las brujas de Umbra, y sus compañeros de la luz, los sabios de Lumen, controlan todo con un poder conocido como los ojos del mundo. Y lo que viene a continuación es la cacería de brujas y la desaparición de ambos clanes de toda la Europa medieval. Esa Vigrid es la misma sobre la que están 500 años en el futuro. El presidente del grupo Itabol, la multinacional que controla ahora Vigrid, intentó vender una gema enorme en el mercado negro. Este fue el informante de Enzo, y sí, hay que recuperar esa gema. Yes, this. I love it. Where did you get this? You gave it to me, Mummy, for my birthday. Un avión surge a sus pies, con la pequeña Cereza cayendo a su interior y Jan sobre el alerón, que sigue rechazando su conexión con Bayonetta, obedeciendo los designios angelicales, para conseguir los ojos del mundo y revivir a la creadora aquí, en Vigrid. Welcome aboard, Cheshire. Así, se dirigen a la central Itabol, desde los cielos, sobre los cuerpos de algunos ángeles y la revelación final de Jan, que mató a la madre de Bayonetta. Quiere reventar la isla entera y guardar el ojo izquierdo. Time is of the essence. This can wait no longer. Su batalla le muestra la verdad de lo acontecido.
sus últimos recuerdos, la verdad de su madre y vieja amistad para un explosivo final con el ojo izquierdo. No olvidemos al pimpollo y a la pequeña cereza. Got that? Luca? Su encuentro final les espera en la torre superior, el origen de una voz que lleva siguiéndola desde su llegada a Vigrid, una voz conocida y olvidada. La pequeña cereza le reconoce como su papi. My name is Balder, but if you so choose, you may address me as Father. Listo para revelar todos los detalles de su malvado plan. Los ojos del mundo no son gemas ni nada parecido, son personas. El derecho es el propio Balder del clan de los sabios de Lumen, mientras el izquierdo es Bayonetta, pero no había alcanzado su iluminación a causa de la amnesia. Por eso Balder trajo a una pequeña cereza e hipnotizó a su amiga Jan, todo para atraerla hasta él con sus recuerdos aflorados. Juntos se convertirán en los ojos del mundo y Jubileus resucitará en este mundo y surgirá un nuevo universo del caos. Great speech, big guy. Ah, pero también tiene para él. Balder fue el instigador de la caza de brujas hace 500 años para hacerse con el ojo izquierdo, salvo por el detalle de su desaparición y sellado por su amiga Jan. En la actualidad, le encargó localizar el lago en el que estaba sellada Bayonetta al padre de Luca, y cuando dejó de serle útil, ordenó su ejecución, del mismo modo que hace con él, arrojándole desde lo alto del edificio. Para intentar despertar completamente a Bayonetta, absorbe a la pequeña cereza y ofrece un combate que revive su poder. Don't fuck with a witch. Con Balder acabado y Luca a salvo, abre un portal de vuelta al pasado para devolver a la pequeña cereza el tiempo que pertenece, y así despertar el ojo izquierdo completamente, pues no buscaba a la mujer Bayonetta, sino a la pequeña cereza y la inocencia con la que ve el mundo. De vuelta a su tiempo, la Bayonetta actual ha recuperado sus nuevos recuerdos, y así revivirá Jubileus. May Jubileus the Creator grace all of its creations. Thank God. There's still time. Lo que Balder no sabe es que Jan es libre de su control, y al puro estilo de una bruja libera a su amiga, aunque esto no detiene el proceso del nacimiento de la entidad Jubileus. Rest, my friend. I'm off to get that black cat. Deidad, ángel o demonio, ojo izquierdo, ojo derecho del mundo, Bayonetta se bate en combate a escala planetaria para mandar su alma directa al sol, mientras su cuerpo cae irremediablemente a la tierra amenazando su integridad, nada que las brujas no puedan detener. Let's go! Just stay close to me. Los días pasan y Luca no sabe nada de las brujas. Asumiendo que han muerto, les preparan un entierro digno esta vez. A no ser que no estuviera muerta. Morning. Y así, las hermanas, unidas por la amistad, su placer de cazar ángeles y la boda, se han quitado de en medio al clan de los sabios de Lumen que las traicionaron.